Desde niña creí que la familia era un refugio, una red de cariño capaz de sostenerte, incluso cuando el mundo se caía a pedazos. Mi mamá siempre me enseñó que, pase lo que pase, la familia jamás se abandona. Me lo decía mientras me arropaba en noches de tormenta, mientras cocinaba sopa cuando tenía fiebre, mientras me abrazaba sin preguntar cuándo volvía del colegio con los ojos hinchados. Y quizá fue esa enseñanza la que más me dolió cuando descubrí que las personas capaces de herirte más profundamente no son los extraños, sino aquellos que conoces desde siempre, aquellos cuyas sonrisas te han dado calor, cuyas palabras han sido tu primera brújula, y cuyas traiciones dejan cicatrices que nunca sanan del todo. Mi tía Clara era una figura poderosa dentro de mi familia. No solo era la hermana mayor de mi mamá, sino también la mujer que todos admiraban. En las reuniones familiares, los ojos se volvían hacia ella como si su presencia iluminara la habitación. Vestía siempre impecable, con ropa a la medida, perfumes caros y un peinado que parecía nunca despeinarse, ni siquiera en los días más calurosos. Su casa era grande, llena de muebles brillantes que reflejaban la luz como espejos, alfombras limpias que crujían bajo los pies y cuadros perfectos colgados con precisión milimétrica. Hasta los jarrones de flores parecían obedecer su voluntad, siempre frescos, siempre simétricos. Desde pequeña, yo la veía como un modelo de éxito, la mujer fuerte que había logrado construir una vida perfecta. Soñaba con ser como ella en elegante, segura, inalcanzable, pero la apariencia nunca cuenta toda la historia, solo muestra lo que alguien quiere que veas, no lo que realmente es. Aunque mamá y Clara eran hermanas, su relación había sido tensa desde la adolescencia. Mamá era sencilla y dulce, con un corazón tan abierto que a veces parecía no tener puertas. Siempre compartía lo que tenía, incluso cuando no le sobraba nada. Clara, en cambio, era competitiva y orgullosa. Medía el valor de las personas por sus logros, sus posesiones, su capacidad para impresionar. En las fotos antiguas, incluso de niños, ya se notaban. Mamá sonreía con los brazos abiertos. Clara posaba con la barbilla alta y la mirada fija en la cámara, como si desafiara al mundo a encontrar un defecto. Pero nunca imaginé que esa rivalidad silenciosa, enterrada bajo décadas de cortesía forzada, pudiera convertirse algún día en veneno directo contra mí. Yo llevaba 6 años trabajando en una empresa de logística, un trabajo que no me apasionaba pero que me daba estabilidad, hasta que un recorte inesperado me dejó sin empleo. Fue un viernes por la tarde. El gerente nos reunió en la sala de conferencias, con una voz neutra y una sonrisa incómoda, y en menos de 5 minutos cambió el rumbo de mi vida. Traté de mantener la calma. Me dije que encontraría algo pronto, pero en cuestión de semanas mis ahorros comenzaron a desaparecer como el agua entre los dedos. Pagué el alquiler con lo poco que tenía, vendí algunas cosas, recorté gastos hasta lo mínimo. Cuando ya no pude más, con el estómago apretado por el miedo y la vergüenza, llamé a mi mamá para pedir ayuda. Ella vivía lejos, en otra ciudad, y aunque su voz se quebró al escucharme, me dijo que quería apoyarme, pero que su casa era pequeña y ya tenía a mi abuela viviendo con ella. No había espacio suficiente para recibir a alguien más. Allí fue cuando Clara intervino. Me llamó al día siguiente. Su voz sonaba cálida, maternal, casi teatral en su dulzura. Me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara, que yo era como una hija para ella, que no me preocupara por nada, que en su hogar siempre habría un lugar para mí. Acepté, Anne, y fue la peor decisión de mi vida. Los primeros días fueron tranquilos, incluso reconfortantes. Clara me dio el cuarto de huéspedes, un espacio pequeño pero acogedor, con cortinas blancas y una cama bien hecha. Me aseguró que no había prisa para encontrar trabajo, que me tomara el tiempo que necesitara para recomponerme. Durante esas primeras semanas, incluso cocinaba para mí, me preguntaba cómo había dormido. Me ofrecía ropa de su armario cuando llovía y yo no tenía paraguas. Pero tan pronto pasaron las primeras semanas, su trato comenzó a cambiar.
No de golpe, no con un grito ni un portazo, sino como pequeñas gotas de incomodidad que caían todos los días, gota a gota, hasta convertirse en un charco de humillación en un día. Mientras desayunábamos, me preguntó frente a su esposo cuánto tardaba yo en ducharme porque había notado que el recibo del agua había aumentado. Su tono era casual, pero sus ojos me perforaban. Otro día dijo en tono de broma, mientras servía el café, que esperaba que yo no estuviera usando su champú caro, el que le traían de París. Empezó a revisar mis cosas cuando pensaba que no la veía. Abría mi closet sin razón. Movía mis libros, doblaba mi ropa de una manera distinta a la mía. Reacomodaba mi maleta incluso cuando yo no la había tocado. Una vez entró a mi cuarto sin permiso, con una toalla en la mano, solo para decir que mis zapatos estaban mal puestos. Como si su orden fuera ley universal, eran detalles, sí, pero eran constantes. Intenté ignorarlo. Me repetí que ella era así, ordenada, estricta, perfeccionista, que no lo hacía con mala intención, pero su actitud se volvió más fuerte, más fría, más calculada. Comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos en la mesa, frente a mis primos o su esposo. Decía cosas como parece que buscan trabajo fuera del país porque aquí no te llaman, o si sigues así, vas a durar más que la remodelación de la cocina. Todos reían, como si fuera una broma inofensiva, pero esas palabras eran como piedras que caían sobre mí, una tras otra, dejando moretones invisibles. Poco a poco fui notando algo más profundo, un resentimiento extraño, antiguo, que no tenía que ver solo con mi desempleo. Era como si Clara guardara algo contra mí desde hacía años, como si mi mera existencia fuera un recordatorio de algo que le dolía. La veía escuchar en silencio cuando hablaba con mi mamá por teléfono, y su expresión cambiaba. Apagaba su sonrisa, fruncía los labios, miraba al suelo como si contuviera un impulso, como si le molestara el afecto que mi mamá sentía por mí, como si yo, al recibir cariño de su hermana, invadiera un espacio emocional que ella consideraba exclusivamente suyo. Esa tensión creció como una sombra silenciosa, invisible para los demás pero asfixiante para mí. Hasta el día del cumpleaños de mi primo Julián en la fiesta comenzó desde temprano. Clara había decorado la casa con globos azules, manteles nuevos de lino y una mesa llena de comida elaborada en canapés, ensaladas con ingredientes exóticos, postres en formas geométricas. Era una mujer obsesionada con la perfección. Se aseguró de que cada plato estuviera alineado, de que las velas combinaran con el tono del mantel, de que la música sonara en el volumen exacto, lo suficiente para crear ambiente, pero no para impedir las conversaciones. Yo la ayudé preparando bebidas y moviendo mesas, aunque cada vez que la miraba sentía que me observaba como si estorbara, como si mi presencia empañara el brillo de su escenario durante la mañana. Ocurrieron pequeños detalles que ahora entiendo como señales. Escuché a Clara hablar con su esposo en voz baja en la cocina, diciendo que estaba cansada de la gente que vivía a costa de otros, que no contribuía, que solo consumía. Minutos después, cuando saludé a una prima que no veía desde hacía años, Clara insinuó con una sonrisa falsa que yo pasaba demasiado tiempo encerrada sin producir nada, como si el valor de una persona dependiera de su productividad. Incluso la vi entrar a su cuarto con una actitud extraña, como si ocultara algo detrás de la puerta, y cerró con llave, algo que nunca hacía. No le di importancia en el momento, pero mis nervios estaban tensos. Como cuerdas a punto de romperse, la fiesta avanzó entre risas forzadas y música suave. Yo me sentía incómoda, fuera de lugar, como una mancha en un lienzo impecable, pero trataba de mantenerme útil. No quería dar motivos para más críticas. Ayudé con los platos, recogí vasos vacíos, acomodé sillas desalineadas, pero Clara estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro con pasos cortos y rápidos. Observaba mis movimientos con una fijeza que me erizaba la piel. Miraba su reloj constantemente, como si contara los minutos. Parecía esperar algo. Y entonces ocurrió después del almuerzo, cuando los invitados estaban relajados y los niños jugaban en el jardín.
Clara salió de su habitación con los ojos abiertos como platos, la respiración entrecortada y las manos temblando. Sosteniendo una caja de terciopelo rojo, gritó que faltaba su collar de oro, el más valioso que tenía, el que su esposo le regaló en su aniversario 20, una pieza antigua con un zafiro en el centro. De inmediato la energía de la fiesta cambió. La música se detuvo. Los invitados quedaron en silencio, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y en cuestión de segundos, todos comenzaron a buscar el collar, moviendo cojines, abriendo cajones, mirando debajo de las mesas mientras se desataba el caos. Yo estaba recogiendo platos en la cocina, tratando de hacerme invisible. Escuché mi nombre gritado con fuerza, con una rabia que no reconocí. Cuando salí al comedor, todos me miraban. No con curiosidad, sino con sospecha. Clara me señaló con el dedo, la cara roja de rabia, los ojos inyectados en sangre. Dijo que seguramente había sido yo, que últimamente estaba desesperada por dinero, que llevaba meses viviendo en su casa, comiendo de su mesa, durmiendo bajo su techo, y que nadie sabía si era confiable. Dijo que yo tenía acceso a su cuarto, y que ella había notado, que mis cosas estaban desordenadas como si yo escondiera algo. Me quedé congelada. El mundo entero pareció detenerse. El ruido de fondo se apagó. Solo escuchaba el latido acelerado de mi corazón. Intenté explicar que no había tocado nada, que ni siquiera sabía dónde guardaba sus joyas, pero ella no me dejó hablar. Me gritó encima que no intentara hacerme la inocente, que no había otro sospechoso más que yo. Sus palabras fueron un cuchillo directo a mi pecho, frío y preciso. Yo temblaba, mis manos sudaban. Sentí una presión fuerte en la garganta, como si alguien me estuviera estrangulando con silencio. Miré a mi mamá, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara su propia enseñanza sobre la familia, pero ella estaba paralizada. No dijo nada, no hizo nada, solo bajó la mirada, como si estuviera avergonzada de mí. Y entonces Clara hizo algo que jamás podré olvidar. Con una voz que sonaba sentencia, ordenó que revisaran mis cosas. Tomó mis maletas frente a todos, las tiró al suelo con violencia, abrió las cremalleras como si desgarrara mi piel, tiró mi ropa al piso, mis blusas, mi ropa interior, mis calcetines, revisó mis cuadernos como si fueran evidencia de un crimen, hojeándolos con saña. Sacó mis zapatos, mis cosméticos, mis cartas personales, todo quedó expuesto. Toda mi intimidad, mi vulnerabilidad, mis recuerdos más privados, abiertos frente a primos, tíos, amigos, vecinos, sentía que el aire se me escapaba del cuerpo, mis piernas temblaban, mi corazón golpeaba como si fuera a salirse. Nadie dijo nada, nadie me defendió, ni siquiera mi primo Andrés, que me había dado un abrazo esa misma mañana al no encontrar el collar. Clara me acusó de haberlo escondido en otra parte de la casa. Dijo que yo era experta en hacerme la víctima, que jugaba con las emociones de los demás, y frente a todos, con una frialdad que helaba la sangre, me echó. Me dijo que me fuera de inmediato, que no quería ladronas bajo su techo, que yo era una vergüenza para la familia. Salí con mi mochila y lágrimas corriendo por mis mejillas. Cerré la puerta tras de mí sin mirar atrás. Ningún primo, ningún tío, nadie me acompañó, ni siquiera mi mamá. Caminé 3 cuadras bajo la lluvia ligera de la tarde, con el cuerpo entumecido y el alma hecha pedazos. Esa noche dormí en un cuarto alquilado, pequeño y húmedo, con una cama de metal y una bombilla parpadeante. Estaba sola, rota y sintiendo que el mundo entero me había traicionado. Lloré hasta que ya no me quedaban fuerzas, hasta que el silencio del cuarto se volvió más pesado que mis lágrimas. El primer día después del incidente, mi primo Andrés me escribió un mensaje. Decía que él sabía que algo no estaba bien, que su mamá había actuado demasiado rápido, demasiado agresiva, como si ya tuviera todo planeado. Me contó que su papá había instalado cámaras de seguridad en varias zonas de la casa por una remodelación reciente. Yo no
lo sabía. Él tampoco tenía acceso a las grabaciones, pero estaba seguro de que esas cámaras podían aclarar la verdad. Me dijo que no me rindiera, que él creía en mí. El segundo día supe que Clara estaba más irritable que nunca. Gritó a sus hijos por dejar los platos sucios. Peleó con su esposo por una factura mal pagada. Incluso discutió con una vecina que había escuchado el escándalo del cumpleaños y se atrevió a preguntar si todo estaba bien. Todo su entorno emocional parecía derrumbarse. Mi mamá intentó hablar con ella, probablemente para pedirle que reconsiderara, que me diera una disculpa, pero Clara la trató con una frialdad que jamás había tenido. Incluso le colgó el teléfono a Ann, y entonces llegó el tercer día. La llamada que lo cambió todo. Ann era Ernesto, mi tío. Su voz estaba tensa, cansada, como si hubiera estado despierto toda la noche. Me pidió que fuera a la casa. Dijo que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Dudé, no quería regresar a ese lugar donde había sido humillada, donde mi dignidad había sido pisoteada, pero algo en su tono, una grieta en su voz, me hizo confiar. Mi intuición me dijo que algo grande estaba por revelarse. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Las decoraciones de cumpleaños seguían tiradas en el suelo, los globos desinflados, los platos sin lavar. Parecía una casa abandonada después de una tormenta. Ernesto estaba sentado en el comedor, con la cabeza entre las manos. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Ann me pidió que me sentara. Respiró hondo, como si le costara aire, y dijo que había visto las cámaras, que había visto todo. Ann dijo que Clara había sacado el collar de su joyero la mañana del cumpleaños, cuando todos estábamos en el jardín, que lo había envuelto en un pañuelo de seda, que lo había escondido en el cajón del pasillo, detrás de unos papeles viejos, que había ensayado cómo se iba a indignar, cómo iba a gritar, cómo iba a señalarme, que había creado la escena perfecta para acusarme, para expulsarme, para castigarme por existir en el mismo espacio que ella consideraba suyo. A mi tío lloró. Dijo que nunca imaginó que su esposa, la madre de sus hijos, la mujer con la que había compartido 25 años, podía hacer algo tan cruel, tan calculado, tan inhumano, que revisó las grabaciones una y otra vez, buscando un error, una explicación, pero no había ninguna. Solo había maldad, y que además, al investigar más, había descubierto movimientos extraños en las cuentas del negocio familiar, compras elevadas a tiendas de lujo, pagos ocultos a una cuenta offshore, mentiras contables que no cuadraban. Clara llevaba meses robando dinero sin que él lo supiera, gastándolo en ropa, viajes, tratamientos de belleza, todo para mantener la fachada de perfección. Y justo en ese momento, Clara bajó las escaleras. Ya no era la mujer perfecta de antes. Su rostro estaba devastado, los ojos hundidos, las mejillas pálidas. Su cabello, siempre impecable, estaba despeinado, con mechones sueltos. Su voz temblaba, rota por el miedo y la culpa. Dijo que estaba celosa, que siempre sintió que mi mamá era más querida por la familia, más amada, más escuchada, que cuando yo llegué y recibí apoyo emocional, cariño, espacio, ella sintió que la atención se iba hacia mí, que su trono se tambaleaba, que eso la hizo perder el control, que no sabía cómo detenerse. Me pidió perdón llorando, se arrodilló frente a mí, con las manos temblorosas, y me dijo que no sabía por qué actuó así, que todo se le había salido de las manos, que por favor volviera, que la ayudara a reconstruir lo que había roto. La miré durante un largo rato, no con odio, sino con una tristeza profunda, y entendí que nada de esto había sido un error impulsivo. Era un patrón, era una vida entera de manipular, controlar, destruir lo que amenazaba su ego, lo que le recordaba que no era el centro del universo. Ann. Le dije que no. Le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí, para no cargar con su veneno, pero que no iba a volver a su casa. No iba a permitir que alguien que me humilló públicamente, que expuso mi intimidad como trofeo, me volviera a tener bajo su control. Le dije que la sangre no da derecho a maltratar, que yo merecía paz, respeto, silencio, que merecía un hogar. De verdad. Ann Clara cayó de rodillas llorando, con sollozos que parecían salir del fondo de su ser. Ernesto la miró con decepción, con una mirada vacía,
como si estuviera viendo a una desconocida. Ya no la reconocían esa misma noche, Ernesto se fue de la casa, empacó lo esencial y se fue a un hotel. Los vecinos comenzaron a hablar del escándalo. Los primos, al enterarse de la verdad, dejaron de hablarle. Las cuentas bancarias se congelaron por las irregularidades. Sus amigas de lujo desaparecieron. Su vida perfecta se desmoronó, pieza por pieza, como un castillo de cartas al primer viento. Y nadie la apoyó porque todos al fin descubrieron quién era realmente yo. En cambio, alquilé un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Conseguí un empleo en una editorial, algo más alineado con mis sueños. Reorganicé mi vida, paso a paso, con calma y firmeza. Recuperé mi dignidad, no porque alguien me la devolviera, sino porque decidí que ya no la entregaría. Miré hacia adelante sin cargar culpa ajena, sin arrastrar resentimientos, sin mirar atrás con miedo. Hoy sé que nunca más volveré con ellos, porque entendí que un hogar no es un techo. No son paredes ni muebles ni decoraciones perfectas. Es un lugar donde te valoran, donde te respetan, donde tu alma puede descansar sin tener que justificar su existencia. Y la casa de Clara nunca fue eso para mí. Fue una jaula dorada disfrazada, dije fugí, o ella destruyó su vida sola. Con sus propias manos, con su orgullo tóxico y su necesidad de control. Yo solo caminé hacia la luz mientras su mundo se apagaba, sin rencor, sin prisa, con la certeza de que merecía algo mejor. Y así aprendí que cuando el karma llega, no hace ruido al caminar, no grita, no juzga, no se venga, simplemente aparece y pone a cada uno en su lugar, con una justicia tan silenciosa como inevitable.